Ok, continuando con la segunda parte de este video, habíamos quedado en el presupuesto de venta. Habíamos dicho que es un presupuesto de venta, un plan financiero que describe los ingresos proyectados por ventas en una empresa durante un periodo específico, generalmente un año. Sirve como un componente clave del proceso en la formulación general de un presupuesto y ayuda a las empresas a establecer objetivos, asignar recursos y medir el rendimiento. El presupuesto de ventas toma en cuenta los siguientes factores: datos de ventas históricas, tendencias del mercado y estrategias de ventas para proporcionar una estimación de las ventas esperadas, y es una herramienta esencial para planificar y gestionar las actividades financieras de la empresa. ¿Okay? En este sentido, entonces, otra de las características del presupuesto de venta es que va a estimar el número de unidades o servicios que se espera vender en un periodo determinado por el precio estimado de venta del producto. Va a representar una estimación programada de las ventas en términos cuantitativos establecidas por una organización y que debe fundamentarse en el propósito de la venta. Y va a permitir relacionar los ingresos provenientes de las actividades básicas de la empresa durante un determinado periodo. ¿Okay? Entonces, el presupuesto de ventas se confecciona generalmente sobre la base de los siguientes parámetros. Primero, los productos a ser vendidos, en qué cantidades se van a vender esos productos, a qué precio se van a vender los productos y a través de qué canales de distribución se van a hacer llegar esos productos al consumidor. Okay, aquí tenemos, por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de sillas mecedoras, okay, que ellos establecen como presupuesto de venta una proyección de una proyección para el año dividido en 4 trimestres, okay, donde allí podemos ver las ventas proyectadas de la empresa: 800, 700, 900 unidades. Lógicamente, un punto de partida para establecer la proyección de ventas es que nosotros debemos generar siempre, una vez que tenemos los costos fijos, los costos variables de producción, okay, y de mantenimiento de la empresa, nosotros debemos generar un número mínimo de unidades que nos permita cubrir esos costos. Y en función de este número mínimo de unidades, planificar las ventas. Aquí, bueno, podemos observar otro cuadro donde aparecen entonces los periodos, las ventas proyectadas y los precios unitarios de cada una de esas unidades, así como el total de lo que se espera obtener mediante las ventas. Este presupuesto nos va a permitir entonces elaborar lo que llamamos el presupuesto de producción, que es un plan financiero que detalla los costos asociados con la creación de un producto o la presentación de un servicio. Este incluye gastos como materias primas, mano de obra, gastos generales de fabricación y cualquier otro costo directamente relacionado con el proceso de producción. Este presupuesto ayuda a la empresa a estimar los recursos necesarios para la producción y les permite gestionar sus gastos de manera efectiva. ¿Okay? Entonces, entre los factores a considerar está el número de unidades por cada producto a fabricarse, a fin de satisfacer las ventas planeadas a través de las unidades de inventario apropiadas. ¿Okay? Y los procesos de transformación que van a tener estos volúmenes dentro de las unidades de fabricación. Entre las ventajas que ofrece la generación de un presupuesto de producción se encuentran: permite establecer inventarios, permite que los inventarios, mejor dicho, se mantengan en los niveles óptimos, es decir, que no tengamos exceso de materias primas innecesarias o exceso de productos finalmente, o productos acabados en los almacenes. ¿Okay? Permite tener inventarios bajos que a través de un aumento de la rotación presenta un estado de mayor liquidez para la empresa. Permite la programación de necesidad de la materia prima
y la producción, en este caso, se centra en los artículos de mayor movimiento para la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la información necesaria que nosotros necesitamos tener como base para entonces realizar este presupuesto? Bueno, el presupuesto de venta de unidades, es decir, las proyecciones, ¿ok? Lo que se espera en existencia al final de cada periodo, es decir, el stock, el inventario final en las unidades terminadas y el inventario inicial en las unidades terminadas. La fórmula empleada para el cálculo del presupuesto de producción es el siguiente. Tenemos el presupuesto de ventas al cual se le suma el inventario final y se le resta el inventario inicial. Más adelante lo vamos a ver en más detalle cómo es este proceso de cálculo. Entonces, los pasos para desarrollar este tipo de presupuestos es establecer en primer lugar las políticas de inventario. Es decir, la empresa debe generar una política de cuánto es la cantidad de productos que va a querer tener en inventario durante su proceso productivo. Es decir, si va a tener, por ejemplo, si una política para el almacenamiento de materias primas, debe ser que se debe contar con el 80% de los requerimientos de producción, mientras que almacenamiento para el periodo siguiente debe contar con un mínimo de 10% de almacenamiento de la materia prima del periodo que le precede. Es decir, en el periodo 2 debe existir un stock de al menos 10% de materia prima del periodo anterior. ¿Okay? Entonces, como segundo paso es planificar la cantidad total de cada producto que ha de fabricar durante el periodo que cubre el presupuesto, a fin de programar esta producción por subperiodos, es decir, por trimestres. Ok, como lo podemos observar aquí. Entonces, fíjense, la política de inventario final que establece esta empresa es del 10% de ventas del trimestre siguiente. Es decir, cuando va a comenzar el trimestre 2 debe tener por lo menos 80 unidades allí en esto del trimestre 1. Cuando va a comenzar el trimestre 3 debería tener 70 unidades del trimestre 2 y así sucesivamente, hasta llegar nuevamente al inicio del ciclo, que es en el periodo 1 del año siguiente. Okay. Bien, aquí vemos un ejemplo de aplicación de la fórmula que les decía. Fíjense que estamos hablando del periodo 1, donde el inventario final es de 70 unidades. Estas 70 pertenecen al 10% del periodo 2, mientras que el inventario inicial son el 10% del periodo el 10% del periodo 1. Ok, y aquí podemos observarlo en la tabla completa, cómo van variando los valores de acuerdo al establecimiento de esta fórmula. Finalmente, una vez que tenemos el presupuesto de producción, entonces podemos establecer lo que es el presupuesto de materiales, que no es más que una estimación de los costos asociados con la adquisición de los materiales necesarios para un proyecto o tarea específica. Este presupuesto generalmente incluye las cantidades de materiales necesarios, sus costos unitarios y el costo total de cada tipo de material requerido. Es una parte esencial de la planificación de proyectos y ayuda a garantizar que los materiales necesarios estén disponibles dentro del presupuesto asignado. Ok, entonces debemos considerar para ello la materia prima directa como un costo de manufactura, la cual está representada por los materiales y partes utilizadas directamente en la fabricación de los productos terminados. Este tipo de presupuesto permite mostrar la cantidad estimada de materiales y partes que se requieren para producir el número de unidades planificadas de un producto terminado en el presupuesto de producción. Sin embargo, tiene como desventaja que no muestra valores. El insumo básico de información es el número de unidades de cada tipo de material requerido para fabricar el producto.
Bien, aquí fíjense, aquí tenemos entonces, como lo decía antes, tiene la desventaja de no mostrar unos valores directos. Sin embargo, podemos estimar la cantidad de unidades a producir de acuerdo, ¿ok?, al inventario existente de cada uno de los periodos. Entonces, una vez que tenemos, como lo dice aquí, 3.220 unidades durante el año, pasamos a multiplicar eso por las necesidades de insumos, y esto nos da un total de materia prima al año que vamos a requerir para poder cumplir con los objetivos de la empresa. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de materiales que vamos a necesitar, se hace el presupuesto de compra. El presupuesto de compra es un plan financiero que detalla los costos estimados asociados con la adquisición de los materiales necesarios para el proyecto, o para un proyecto de construcción, una producción o cualquier otra actividad que requiera insumos de materiales. Este presupuesto incluye el costo de los materiales en sí, así como los gastos asociados con el transporte, el almacenamiento y cualquier otro cargo adicional relacionado con la compra del material. El objetivo del presupuesto de compra de materiales es ayudar a estimar y controlar los costos para garantizar que la adquisición de materiales se realice de manera eficiente dentro del presupuesto establecido. Entonces, al momento de establecer la compra de materiales, o una de las cosas que permite, mejor dicho, establecer el presupuesto de compra de materiales, es asegurar que la materia prima se tendrá disponible en las cantidades necesarias y en el momento requerido por el proceso. ¿Ok? Y este presupuesto especifica las cantidades que habrán de comprarse de estos insumos, el costo estimado y la fecha requerida de entrega. Lógicamente, para ello debe haber un responsable dentro de la empresa, el cual por lo general es el gerente de compra, ¿ok?, el cual debe utilizar este material para apegarse a las políticas de niveles de inventario, determinar el número de unidades y fechas en que se debe adquirir y estimar el costo unitario de cada material a comprar con miras a planificar las necesidades de efectivo para su compra. Ok, entonces fíjense, aquí ya tenemos las cantidades de materiales, ok, la cantidad de materia prima necesaria, las cantidades de producción, las cantidades a producir, los totales y el costo unitario de cada uno de esos materiales. Una vez que tenemos estos elementos, pasamos a el cálculo de la totalización de la totalización financiera de cuánto se va a requerir para adquirir dichos materiales. Okay, aquí es el mismo cálculo, pero establecido en este caso por trimestre, cada 3 meses. Esto nos conduce entonces a establecer el presupuesto de mano de obra, que es una estimación de los gastos totales asociados con la contratación de trabajadores para un proyecto o tarea específica. Esta estimación generalmente incluye salarios, beneficios, impuestos y cualquier otro costo directamente relacionado con la fuerza laboral, y ayuda a determinar el presupuesto general de un proyecto y asegura que se asignen los recursos necesarios para la fuerza laboral. Entonces, aquí vamos a incluir los costos directamente identificables con la producción de unidades específicas de artículos terminados, el costo de la mano de obra a través de la hora estándar y la cuota promedio de salario por hora planificada. Ok, entonces tenemos dentro de lo que es el presupuesto de mano de obra directa, como lo decíamos antes, hay de tomar en cuenta la clasificación por área y sus periodos en especial para propósitos de control. Es decir, nosotros tenemos que establecer cuánta mano de obra vamos a necesitar por proceso, que es algo que ya ustedes han venido adelantando en sus diferentes trabajos, la cantidad de mano de obra que van a utilizar por proceso dentro de las empresas.
la clasificación por producto, la cual es necesaria para planificar el costo de fabricación de cada producto. ¿Okay? Ahora, dentro de lo que es el presupuesto de mano de obra, entonces dentro de lo que es el presupuesto de mano de obra vamos a tener tres elementos a considerar. ¿Okay? Una es lógicamente tenemos que contabilizar las unidades que vamos a producir. Tenemos que medir los tiempos estándares utilizados para producir cada una de esas unidades y estimar las cuotas promedios de salario pagados por centro de costo. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esta información? Bueno, la primera la obtenemos importando del presupuesto de producción el número esperado de unidades producidas para cada periodo y multiplicándolo por el número estándar de horas de mano de obra para cada unidad. Y el segundo la vamos a obtener a través de las horas de mano de obra directa para cumplir con los requerimientos de producción, las cuales se van a multiplicar por el costo promedio de la mano de obra. Okay, en este caso, por ejemplo, para el ejemplo que seguimos acá, en este caso, para efectos de este ejemplo, tenemos aquí el presupuesto de mano de obra directa, el cual, fíjense, esta empresa establece la hora estándar para la producción de cada producto de 4 horas, es decir, cada mecedora para ellos se establece un tiempo de 4 horas para su elaboración y un costo de mano de obra directa de $2,90 la hora. Fíjense, aquí está el cuadro ya resumen, donde podemos observar el ordenamiento de los valores. Se toman las unidades a producir, lo cual es una información que viene del presupuesto de producción. Esto se multiplica por la hora estándar, que son 4 horas, por el total, las horas, eso me va a dar un total de horas por periodo. Y esas horas, al yo multiplicarlas por la cuota por hora, me va a dar el total de costo de mano de obra por periodo. Yo les voy a pasar de todas maneras estos datos en un video que se va a grabar aparte de este, donde aparecen los datos ya procesados en Excel. Esto nos permite entonces desarrollar el presupuesto financiero, el cual es un plan que detalla los ingresos y gastos esperados de una organización o individuo durante un periodo de tiempo específico, ayudando a gestionar las finanzas, la toma de decisiones informada y hacer un seguimiento del rendimiento financiero. A su vez, el presupuesto financiero entonces nos va a permitir primero el control de la inversión y los gastos, generar una mayor nutrición de la rentabilidad, fomentar la movilización rápida de los recursos invertidos y estimular la obtención de altos márgenes de utilidad. Entonces, para establecer los niveles de liquidez adecuados deben considerarse 3 tipos de costos. Recuerden que la liquidez de una empresa va a depender también de la capacidad que tengan sus trabajadores en generar la disminución de costos. Entonces, entre estos costos están 3 costos que hay que considerar muy especialmente, que son el costo de oportunidad, el cual proviene del desaprovechamiento de opciones lucrativas de inversión causado por la posesión de fondos líquidos ociosos. Es decir, dinero que lo pueden tener en el banco y de repente podría estar generando un mayor interés en otro de los procesos productivos. El costo de confianza, que sucede cuando se supone la inexistencia de riesgos asociados con los flujos normales de entrada y salida, es decir, cuando se prevé que el comportamiento de ingreso del dinero va a ser
digamos, constante y no se toman en cuenta posibles variaciones que se presenten dentro del mercado de capital o dentro del mercado financiero. Y el costo de abandono, que corresponde a el deficiente financiamiento del capital de trabajo por parte de la empresa, que no tiene trayectoria en la utilización de crédito y que concede excesiva importancia a la autonomía financiera. ¿Okay? Entonces, dentro de los elementos principales a considerar al generar flujo de efectivo se encuentran los cobros. El cobro no necesariamente debe coincidir con la transferencia de dominio de bienes, ya que el cliente puede estar comprando a plazos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se debe tomar en cuenta la definición de la política de crédito de la empresa, el saldo inicial de las cuentas por cobrar, ¿okay? Los impuestos y las cuotas incobrables. El primero, ¿okay? Porque las ventas pueden ser al contado, a 30 días, en 3 cuotas, eso va a depender de la política de la empresa. El saldo inicial de las cuentas por cobrar, los ingresos no se producen solamente por ventas del periodo, sino también por saldos por cobrar, es decir, deudas que tiene la empresa atrasada de otras ventas anteriores. Los impuestos, para calcular los ingresos reales es necesario agregarle el IVA a las ventas, ya que el presupuesto del resultado de estos valores netos. Es decir, ustedes cuando vayan a elaborar sus presupuestos de ventas deben incorporar de una vez el IVA. ¿Okay? Y las cuentas incobrables. Existen clientes que no pagarán nunca sus cuentas, por lo tanto, se debe estimar la cuantía de ingresos que no se percibirán. Es decir, es una pérdida oculta lo que está allí, un costo oculto o indirecto. Ok, el presupuesto de efectivo consta de 3 partes: los ingresos de efectivos proyectados, los egresos de efectivo proyectados y el saldo inicial y final. El primero contiene las ventas de las que se desprenden de las cuentas por cobrar. El segundo procura el cumplimiento oportuno de las obligaciones regulares. Y el tercero, el saldo inicial de efectivos estimados, se suma a la diferencia de ingresos y egresos del presupuesto del periodo, y cada periodo arroja un saldo que puede ser positivo o negativo. En este sentido se genera lo que llamamos un estado de ganancia y pérdida, un balance. Nótese que todo lo que representa ingresos para la empresa está representado a través del signo el signo negativo, mientras que los egresos están representados con signo negativo. Cuando se hace el análisis de este tipo de información, basta con ver si la cantidad de egresos es mayor a la cantidad de ingresos y podemos establecer de manera bastante rápida y segura y confiable cuál es el estado financiero de una empresa. ¿Okay? Y esto nos permite también establecer entonces lo que es un cronograma de pago, un presupuesto de efectivo, es decir, cómo vamos a utilizar nosotros el presupuesto. Entonces tenemos a través de la programación de ingresos, la programación de desembolsos, el cálculo del saldo mínimo, es decir, cuánto es lo mínimo que yo debo tener de ingreso para poder cumplir con algunas obligaciones, y la consolidación de datos, es decir, un mecanismo que me permita a mí establecer de manera rápida el diagnóstico de cómo se están comportando los datos de esa empresa desde el punto de vista financiero. Pero también es importante en esto el diseño de las políticas presupuestarias, es decir, lo que hablábamos antes, la empresa debe fijar unos límites en cuanto al manejo del recurso tanto financiero como material, ¿okay? Y esto se hace a través de las políticas. De igual manera se fijan políticas para establecer cómo va a ser el sistema de ingresos, durante cuánto tiempo se va a ingresar, porque hay empresas que venden un porcentaje de su producción al contado y otro porcentaje lo pueden tener a crédito. Sin embargo, los porcentajes destinados a cada una de estas operaciones van a depender de la política que marque la empresa. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de programación de ingresos.
Fíjense que tenemos el cálculo del precio unitario en venta, que es a través del costo de la mano de obra directa, el costo de materias primas, de el costo de materias primas, el costo financiero. Eso nos va a dar un total, que es el costo de producción. Permite calcular eso. Cuando se divide entre la cantidad de unidades a producir, eso nos da el costo de producción. Y la fórmula que ven abajo nos permite establecer entonces el costo de el precio de venta del artículo. Ok, bueno, lo que ven acá es simplemente, ahí podemos ver las unidades a vender. Ok, allí podemos observar las unidades a vender, el precio unitario de la unidad y el total, que queda por periodo. Y esto nos permite entonces establecer cuánto es el ingreso promedio calculado que se va a tener dentro de cada periodo en la empresa. Pero además se debe contar con información adicional como el saldo inicial de efectivo, es decir, cuánto tengo en el banco, cuánto se recibe por intereses del uso de ese dinero, se cobran cuentas pendientes, si hay cuentas pendientes por cobrar en el año. Okay, y eso nos lleva entonces a establecer los pronósticos de entrada de efectivo. O sea, cómo va a ser nuestra entrada de efectivo durante los diferentes periodos en que se divide el año para la empresa. Okay. A partir entonces de estos ingresos, yo puedo establecer un cronograma de pago o de desembolso que me permite a mí priorizar a cuáles proveedores debo pagarle primero y a cuáles proveedores debo ir dejando en segundo término, ¿ok? O cuáles son las prioridades a cubrir de la empresa. ¿Ok? Como lo podemos observar aquí. Nótese que todo esto está referido principalmente a los ingresos versus los egresos, y se crea entonces una relación entre los proveedores, a quienes les voy a pagar primero y a quienes les voy a pagar en los siguientes periodos del año. Bueno, esta es la información que les tenía en relación a este tema. El tema se dividió en dos videos, un primer video y este segundo video, ¿ok? Este vendría siendo el segundo video. Bueno, espero les haya gustado la información. Estoy atento a sus dudas e inquietudes. Por favor, me pueden contactar a través de la plataforma Saya o a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Les habló el ingeniero Paul Sierra. Hasta el próximo tema.